Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Literatura, Valores y Ciudadanía. Un cordial saludo para todos. Con ustedes el tutor Iván Alfonso Pinedo Cantillo. Y en esta ocasión quiero hacer una breve charla para compartir algunas ideas, algunas reflexiones en torno a este importante vínculo entre la literatura, el mundo de los valores y el concepto de ciudadanía, que hace parte nuclear de este curso. La literatura y la ciudadanía es un tema que ya lleva bastantes siglos de recorrido entre nosotros. Desde tiempos muy antiguos, centrémonos un poco en la Grecia antigua, ya existía esa idea del vínculo entre la literatura y el concepto de ciudadanía. Si bien es cierto que el mismo concepto de ciudadanía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, pero en esa evolución la literatura ha estado allí muy de la mano de la idea de ciudadanía, entendiendo ese concepto como el ciudadano, la persona que habitaba en el contexto antiguo la ciudad y que tenía una serie de derechos y también de deberes para con la misma ciudad, para con las leyes y para con los demás conciudadanos. Si nos centramos en el mundo antiguo, en la Grecia antigua, en ciudades como Atenas, que funcionaban como ciudades-estado, es decir, como una ciudad que tenía sus propias leyes y su propia organización política, encontramos que ya desde esa época había un vínculo con la literatura muy importante. La literatura de esa época y también de los siglos después, en muchas ocasiones, se convirtió en una fuente para formar, para educar a las personas de la ciudad, para transmitir una serie de valores y de virtudes que se consideraban importantes para el crecimiento y el florecimiento de la ciudad. Entonces, si nos vamos a textos tan antiguos como las tragedias griegas, que se volvieron muy populares en ese contexto, encontramos que las tragedias no tenían, digamos, una función solamente como de distracción, sino que tenían un principio y tenían una orientación para formar en valores y para educar al ciudadano. Por eso a esa época de las tragedias se le llamó que tenían una función psicagógica o de psicagogía, que fundamentalmente se puede traducir como una educación del alma, una educación del interior del ciudadano. Entonces, si uno ve, digamos, tragedias como Los Siete contra Tebas, Edipo Rey, Antígona y toda esa serie de grandes historias que hacían parte del mundo antiguo, tenían una intencionalidad formativa para el ciudadano. Es cierto que después se ponían en escena y se crearon esos grandes festivales de teatro en donde los actores transmitían esa historia, pero esa historia dejaba al ciudadano un mensaje que lo invitaba a pensar como una especie de pensamiento crítico. Por ejemplo, era muy frecuente que en estas historias mostraran ciertas virtudes y también los vicios de los personajes, entendiendo por vicio no digamos como se concibe hoy en día de cigarro o de alcohol, sino aquellas actitudes, aquellos comportamientos que destruían la armonía social, que destruían el avance de la ciudad y los vínculos entre la comunidad. Entonces, estas tragedias mostraban a personajes que movidos por emociones, por sentimientos muy fuertes, muchas veces terminaban destruyendo los vínculos con la comunidad. Por ejemplo, el miedo, por ejemplo, los celos, la ira, el odio y este tipo de emociones guiaban las actitudes de los ciudadanos, llevándolos a cometer acciones que les cambiaban completamente el rumbo de la vida. Muchas veces terminaban, digamos,
mal ese tipo de acciones, por eso era la parte, digamos, trágica, ¿no? De los héroes y grandes personajes de estas historias, en donde sus acciones les transformaban completamente el rumbo de la vida. Pero para el ciudadano eso era una lección, era aleccionador, psicagogía, educación del alma, porque les enviaba un mensaje universal a todos los que veían y también podían leer este tipo de obras. Les dejaba un mensaje sobre las virtudes que hay que cultivar para llevar una vida floreciente y buena, o los vicios que había que evitar, y cómo cuando no se controlaban ciertas emociones, eso podía conducir hacia acciones terribles para la vida en comunidad. Entonces, fíjense que ya la literatura tenía un mensaje para el ciudadano de la época. También se exaltaban aquellas virtudes, aquellas cualidades que debería tener el ser humano excelente. Esa palabra que utilizaban los griegos como la arete, como una excelencia de vida, como cuando dicen, digamos, fulano de tal, una persona excelente porque es íntegra, porque tiene un comportamiento ético correcto. Pues bien, en el contexto antiguo también se exaltaban a través de la literatura una serie de virtudes y de comportamientos ciudadanos que eran dignos de elogio, que eran dignos de imitación, mientras que otros que constituían el vicio eran dignos de reprobación, ¿sí? O de repudio. Entonces, allí dejaban un mensaje importante para el ciudadano de la Grecia antigua, el ciudadano ateniense. También se exaltaban virtudes como la valentía, pues en una época de guerras y de conflictos era importante contar con gente valiente, y otras virtudes como la generosidad, ¿sí? La prudencia, como buscando el punto medio y el equilibrio en las acciones, y también se exaltaba el valor de la justicia, era como la máxima virtud en la Grecia antigua. Ya eso aparecía en las obras de Aristóteles. Entonces, la literatura se convertía como en un instrumento, en un medio para mandar un mensaje a los ciudadanos sobre las virtudes que había que cultivar, los vicios que había que evitar, y cómo el control emocional debería hacer parte de la vida cotidiana para evitar que se crearan acciones que destruyeran la vida en comunidad. La literatura, las tragedias antiguas. Y si vemos a lo largo de la historia de la literatura universal, volvemos a encontrar que se repite este elemento formador del ciudadano. Por ejemplo, también tenemos en la Edad Media, si bien era una época muy orientada por la cristianización del mundo o el régimen de cristiandad, pues aparecieron una serie de obras de carácter religioso, ético-moral, que buscaban también invitar al ciudadano a buscar, digamos, los bienes eternos y una serie de virtudes que condujeran a la salvación eterna. La cosmovisión religiosa se plasmaba en la literatura, a la cual a su vez influía mucho en la conducta de las personas. Y así encontramos que a lo largo de la historia, las narraciones literarias permitían al ser humano, a través de la imaginación literaria, conectarse con mundos diferentes, con personas diferentes, personajes diferentes de la ciudad. Podía ser personajes del bajo mundo de la ciudad, personajes marginados de la ciudad, personajes obreros de la ciudad, soldados, y así sucesivamente todo lo que conforma el entramado de una ciudadanía con sus personas, sus oficios. Entonces estas grandes narraciones literarias mostraban cómo era el ambiente de la ciudad, cuáles eran los valores que movían a las personas en la ciudad, y cómo eran los derechos de las personas y también las responsabilidades que tenían las personas en determinada ciudad y en determinado estado. En la época de la esclavitud, por ejemplo, hubo autores en Norteamérica que trataron a través de la poesía
y también de obras literarias, mostrar la situación de la esclavitud, el sufrimiento, la desesperación, la desesperanza que podían tener los esclavos y que efectivamente tenían, para que quien leyera esas poesías, esas obras literarias, pudiera imaginarse lo que estaba aconteciendo con las personas que habían perdido su libertad, sus derechos, por una serie de ideas que no estaban fundamentadas, como el color de piel, que venían de África, que por su apariencia, cosas que realmente no tenían ningún fundamento. Pues bien, hubo autores que trataron de, a través de la literatura, mostrar eso a la humanidad con miras a que eso cambiara y esa percepción de las personas cambiara y se aboliera definitivamente la esclavitud. Entonces la literatura en ese sentido también era revolucionaria al mostrar una situación de que le quitaba la dignidad a las personas y reclamaba por justicia. Entonces, eso es muy importante para la comprensión de la ciudadanía, esos personajes. Digamos, aquí dentro de nuestra América colonial, podemos tener el ejemplo de las narraciones de Fray Bartolomé de las Casas, que fue, digamos, de los pocos que escribieron en contra de esa esclavitud y explotación que había con las comunidades indígenas que vivían en estos territorios. Y en sus crónicas, Fray Bartolomé expuso literariamente cómo eran, digamos, maltratados, eran humillados los indígenas y cómo esa situación debería cambiar porque no correspondía con la dignidad de las personas. Esos son ejemplos de cómo la literatura muestra ciertas condiciones que había en la época y cómo narra unos valores o contravalores que había y que debían ser superados o transformados. Ya en el siglo XX, después de siglos de herencia de novelas, cuentos, narraciones literarias, pues tenemos también una serie de obras que van contando el ambiente de las ciudades, de los ciudadanos y los valores de la época. En la primera mitad del siglo XX, los horrores de la guerra, por ejemplo, y las consecuencias que todo esto trajo de deshumanización. Pues, imaginémonos las ciudades europeas destruidas a causa de la guerra y todos los horrores que se vivieron en los campos de concentración. Un libro que de pronto, aunque no es estrictamente novela, es el libro de El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, que muestra su propia experiencia como ciudadano judío en un campo de concentración, sometido a toda la violencia y humillaciones de esa época y de esos lugares. Y, por ejemplo, ya más desde un punto de vista filosófico, la narración que nos cuenta el gran filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, cuando nos habla de la náusea, ¿no? Una novela muy importante que lo catapultó, digamos, a la fama mundial, La náusea, en donde muestra como ese vacío y ese sinsentido de la vida que quedó en muchas personas después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de todas las atrocidades que allí se vivieron y cómo muchos se sentían con un vacío existencial, una pérdida de sentido. Todo eso es el vínculo de la literatura con las ideas de ciudadanía, de ciudadano y los valores que deberían acompañar al ciudadano. Y ya digamos en una época mucho más reciente, en donde el concepto de ciudadanía ha evolucionado de la mano del concepto de democracia, de derechos humanos, derechos de las minorías, las narraciones literarias también cumplen esa función de mostrar a personajes, comunidades, grupos sociales que son excluidos y que va en contra justamente de los principios democráticos de igualdad ante la ley, igualdad en el trato,
de no discriminación, de respeto a la dignidad humana, de respeto a los derechos humanos, de respeto a los derechos de las minorías, los grupos étnicos, los grupos culturales que han sido históricamente menos favorecidos. Entonces la literatura de hoy, estamos hablando del siglo XXI, también puede tener un contenido ético, político muy importante que les muestra a las personas cuando se atropellan los derechos humanos, cuando se vulneran los derechos del ciudadano, cuando las personas son sometidas a tratos inhumanos y lo que debería ser una sociedad justa, equitativa, igualitaria, que promueve la vida digna y buena para todos. Nuestras ciudades, por ejemplo, nuestras ciudades cada vez más son ciudades de ciudadanía multicultural, porque estamos en una época de grandes migraciones por desempleo, por guerra, por violencia, persecuciones políticas, persecuciones de inseguridad personal, por falta de alimentos en alguna zona, falta de agua potable. Entonces la gente migra. Estamos en una época de grandes migraciones, ¿sí? Pues Estados Unidos es un claro ejemplo de eso, Francia, España, Italia, Alemania, en donde personas de otras latitudes migran a estos lugares buscando mejores oportunidades de vida. Entonces las ciudades se convierten en entornos de ciudadanos multiculturales, de diferentes razas, diferentes religiones, diferentes pensamientos, diferentes maneras de vivir y de comprender el mundo o de cosmovisiones. Todo eso se mezcla en las ciudades y eh, pues eso trae aspectos positivos de la multiculturalidad y la pluralidad, pero también puede haber aspectos negativos como la xenofobia, el odio hacia el que es diferente, la exclusión, la marginación a los que vienen como migrantes. Todo eso se está viviendo en el siglo XXI y por eso la literatura puede narrar qué se siente ser migrante, narrar qué se siente ser de una comunidad sexual excluida, qué se siente de ser una persona, digamos, que viene con otro color de piel, qué se siente ser migrante que no maneja la lengua del lugar donde llega y entonces es segregado. ¿Qué se siente ser diferente? Entonces la literatura nos puede ayudar a ponernos en los pies del otro, en los zapatos del otro y comprender lo que se está viviendo. Esas son muchas propuestas que hoy en día buscan ese vínculo entre literatura, valores y ciudadanía. Ya en nuestro contexto de violencia, de desigualdad, de pobreza, de conflicto armado, varios escritores locales se han dado a la tarea de, a través de narraciones y de la imaginación literaria, mostrar la cruda realidad que se vive en el país, que se vive en las ciudades, en las poblaciones, como producto de toda esta conflictividad social. ¿Todo para qué? Para dejarnos un mensaje, una reflexión, un análisis y un pensamiento crítico sobre cómo somos como ciudadanos y cómo deberíamos ser como ciudadanos. Nos plantea tal vez una realidad cruda, pero a la vez nos lanza un ideal de nueva ciudadanía y de nueva humanidad en donde todos podamos vivir en una casa para todos, en condiciones de igualdad y de justicia. La literatura se presta para todas esas orientaciones y para dejarnos todos esos mensajes. Así tenemos pues grandes autores, el mismo premio Nobel, Gabriel García Márquez, y otros grandes autores de América Latina, Mario Vargas Llosa, ¿sí? Borges en en su contexto y en su tiempo, y así podemos encontrar autores más actuales, Mario Mendoza y otros más que hacen parte de nuestro contexto más inmediato, que nos muestran nuevas y diferentes comprensiones de ciudadanía. De tal forma que en este momento en donde estamos relatando, haciendo relatos de ciudad,
percepciones de ciudad, podamos integrar estos elementos. ¿Cómo vemos a los ciudadanos del siglo XXI en nuestros contextos? ¿Cómo vemos sus valores? ¿Cuáles son sus principios éticos? ¿Qué pasa con la multiculturalidad, con el pluralismo, la diversidad de ideas, la diversidad de creencias, de religiones, de concepciones políticas? ¿Cómo aparecen y se manifiestan en la ciudad? ¿Cuáles deberían ser esos valores que se deberían cultivar para una adecuada vida ciudadana y una educación cívica que nos proyecte hacia el futuro con ilusión y con esperanza? Todos esos elementos hacen parte del vínculo entre literatura, valores y ciudadanía. Los invito entonces a que continuemos el curso bajo estas perspectivas que estamos aquí estableciendo. No es más, con ustedes el tutor Iván Pinedo. Un saludo a toda la audiencia y nos veremos en una próxima oportunidad.